Hola jóvenes, bienvenidos a esta segunda parte de la clase del viernes 13. Resulta ser que ahora nos interesa encontrar la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Básicamente, la intersección con el eje X es aquellos puntos donde la gráfica interseca al eje X, mientras que la intersección con el eje Y son aquellos puntos donde corta al eje Y. De ahora en adelante, cuando hable intersección con el eje X, pongo este simbolito sub X. Eso significa intersección con X. Y cuando ponga este simbolito sub Y, es la intersección con el eje Y. Bueno, si uno tiene una gráfica, de hecho, con una gráfica es muy sencillo encontrar las intersecciones, porque básicamente usted va a encontrar los cortes, en este caso, en el eje X. Por ejemplo, este punto, digamos que esto es un valor X1, esto es un valor X2 y esto es un valor X3. Recuerde que si corta en el eje X, entonces la coordenada en Y vale 0. Aquí la Y vale 0, acá la Y vale 0 y acá la Y vale 0. Eso quiere decir que yo le digo a ustedes, chicos, indíqueme la intersección con el eje X. Usted me pone todos los puntos. X1,0, X2,0 y X3,0 y simplemente me lo encierra entre llaves, entre conjuntos. Recuerde que esto es un conjunto. Es el conjunto que contiene todos los puntos. Ahora, si es en el eje Y, por cierto, hay que tener cuidado. Esta gráfica no es una función. No es una función porque un valor de X no puede tener 2Y. De hecho, cuando no es función se le llama curva. Sin embargo, a mí no me interesa si esta gráfica es o no es una función. Lo que me interesa en ese caso es que me entiendan qué pasa cuando uno quiere analizar los cortes con el eje Y. De hecho, si es una función, solo corta una vez. Entonces, solo voy a señalar un punto, porque en la práctica solo puede existir un corte en el eje Y. Porque si existe más de dos cortes, ya automáticamente no es una función, como pasa en el dibujo. Entonces, en el caso de intersección con el eje Y, básicamente, si este valor es Y1, entonces el corte sería 0,Y1. Ese sería el punto. Eso quiere decir que la intersección con el eje Y simplemente es el conjunto que contiene el punto 0,Y1. ¿Ok? Entonces, a partir de una gráfica, la verdad que es bastante sencillo encontrar esos cortes. ¿Ok? Entonces, en general, los puntos de intersección con el eje X son de la forma X, 0. Es decir, la Y siempre vale 0 cuando cortan el eje X. Pero cuando cortan el eje Y, cuando la intersección es en el eje Y, la X vale 0 y la Y es el valor donde interseca. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio solo para mostrar con una gráfica cómo se encuentran las intersecciones. Nada del otro mundo, pero es un ejercicio que todos deberían saber resolver. Si uno lee la pregunta, dice, quiero las intersecciones con los ejes coordenados. Ya ustedes saben que los ejes son eje X, eje Y. Bueno, eso es muy sencillo, porque si usted busca en el eje X, está este punto y está este punto. Voy a tratar de descifrar quién es la coordenada X. Aquí vale 4, ¿ok? En ese valor vale 4. Acá vale -1. Y acá tengo un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema que tiene este punto? De hecho, si no hacen zoom, vea qué pasa si yo hago un zoom. ¿Qué pasa con este punto? Es que este punto no coincide con la cuadrícula. Si un punto no coincide con la cuadrícula, uno no se puede poner a inventar. Usted puede decir, profe, pero esto es como 1 punto algo. Bueno, sí, pero no podemos inventar cosas.
Cuando usted no está seguro de cuál es el valor X en un punto, pues simplemente lo que yo recomiendo que hagan es simplemente pónganle en una etiqueta, una letra. ¿Qué significa una letra? Ustedes ponen una letra ahí cualquiera. Claro, que no sea la X y la Y. Pongo una letra, por ejemplo, una letra A. Entonces, como no sé cuál es el valor exacto, llamémosle una etiqueta A. ¿Ok? Eso en el caso del eje X. En el caso del eje Y, la gráfica solo corta en este punto. Ese punto, o más bien el valor Y, sería en este caso -2. Por lo tanto, ¿quiénes son los puntos? Aquí sería 4,0, aquí sería A,0, aquí sería -1,0 y aquí sería 0,-2. Y ya con eso, entonces ya responda a la pregunta, solución. De hecho, voy a escribir aquí abajo. Yo sé que arriba me cae, pero por un asunto de espacio, para no desperdiciar espacio. La intersección con el eje X es el conjunto de estos puntos. -1, 0, A,0 y 4,0. Y la intersección con el eje Y sería 0,-2. Y esa es la respuesta. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda con esta parte gráfica? Entonces, ahí viene la gráfica arriba y aquí viene la respuesta ante cada situación. ¿Okay? Entonces, nada del otro mundo, solo tener cuidado de cómo poner la respuesta como tal. Ese es un primer ejemplo. Los otros ejemplos ya no son gráficas, ya son los criterios, ¿ok? La fórmula matemática. Entonces, si me lo permiten, voy a proseguir. No sé si alguien tiene alguna observación, ¿verdad? Recuerde que si nadie me hace una consulta, entonces se asume que vamos bien con la clase, vamos bien con el ritmo de la clase. Ok. La parte más interesante o que uno puede también toparse en una evaluación, es cómo calcularlas con el criterio. Entonces, eso es muy sencillo, porque si usted quiere hallar la intersección con el eje X, usted lo que hace es, vas a tomar Y igual a 0. Si quieres encontrar el corte en el eje X, cambie Y igual a 0 y lo que hace es despejar la variable X. Ese valor de X es donde corta la gráfica del eje X. Pero si querés hallar la intersección en el eje Y, lo que vas a hacer es cambiar la X por 0 y vas a encontrar cuál es el valor Y respectivo. De esta forma tendrían los valores de Y donde corta en el eje Y. ¿Ok? Entonces simplemente es cambiar Y por 0 y encuentra la X, cambiar X por 0 y encuentra la y así encuentra los puntos de intersección para cada uno de los ejes coordenados. ¿Ok? Entonces, yo por lo general, siempre cuando yo hago un ejercicio, primero encuentro la intersección con el eje y una vez que ya encuentre ese, hago el segundo. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrar la intersección en Y que la intersección X. ¿Por qué es más fácil? Porque la intersección en Y simplemente es calcular la imagen, mientras que la intersección X es encontrar la preimagen. Entonces hay que resolver una ecuación. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver una serie de ejemplos para que ustedes puedan ver variabilidad a la hora de afrontar un ejemplo de este tipo. Entonces, primer ejemplo, ese que está en pantalla. Dice así, determine los puntos de intersección. Tienen que leer bien la pregunta, ¿verdad? Bueno, tampoco creo que se deben confundir mucho. De los ejes coordenados de la función f. Bueno, la función f, de hecho, se define como una cúbica. No importa cómo se defina, a todo se le puede calcular su
intersección. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Solución. Voy a empezar buscando la intersección con el eje Y. Si usted quiere encontrar la intersección con el eje Y, pues simplemente es tomar X igual a 0. Recuerde que cuando usted tiene el criterio, recuerde que usted a partir del criterio, usted tiene que decir que el criterio es Y igual X al cubo menos 2X a la 2 menos 3X. Entonces, si usted sustituye X igual a 0 en el criterio, entonces si usted hace la sustitución, sustituir, básicamente, ¿quién sería la Y? La Y en este caso es, perdón, en este caso, el valor de Y, pues voy a ponerlo así. Si X vale 0, entonces el valor de Y simplemente es cambiar todo por 0. 0 al cubo, menos 2 por 0 al cuadrado y menos 3 por 0. Yo sé que esta cosa da 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, primera respuesta, la intersección con el eje X es el punto 0,0. Esa es la respuesta, perdón, en Y. Este es en Y. ¿Ok? Claro, tanto X como Y vale 0. Eso es una coincidencia. La Y no siempre vale 0, pero en este caso nos dio 0. Y luego, si queremos hallar la intersección con el eje X, ese sí es un poquito que lleva más pasos, pero tampoco nada del otro mundo. Vamos a tomar Y igual 0. Claro, si usted toma Y igual 0 y lo sustituye en el criterio, sustituir en el criterio, recuerde que todo se basa en el criterio, y básicamente le va a quedar una cúbica igualada a 0. Le queda esto. Y claro, cuando usted resuelve esta cúbica usted la resuelve en la calculadora. Entonces usted lo que hace es, va a resolver esta cúbica en la calculadora. Entonces usted dice, mira, profesor, usando la calculadora, se llega a las soluciones. En este caso, si usted usa la calculadora, tiene que darse cuenta que el valor de A vale 1, que el valor de B vale menos 2, que el valor de C vale menos 3 y que el valor de D vale 0. ¿Ok? De hecho, a mí me gusta, aquí yo tengo un lápiz, a mí me gusta escribir un poco esto. Es que como voy a usar la calculadora, entonces, para que no se me olviden los números. 1 menos 2 menos 3, 0. Ok. Si nos vamos a la calco e ingresamos esos valores en el modo cúbico, en este caso, el modo cúbico sería, vamos a ver, de hecho, vamos a ver, no me cargo. Voy a abrir la nueva. Puede ser que, pues sabes que la calco ocupada, conexión a internet, me parece. Entonces puede ser que un momento se haya ido el señal. O simplemente se desactivó como tal. ¿Qué vamos a ver? De hecho, siempre tiran anuncios, pero aquí nomás lo quito. Ok, modo cúbico. Modo cúbico aquí. Eh, 2, 3, ok. El A vale 1, el B vale menos 2, el C vale menos 3 y el D vale 0. Ok, si ingresamos esos valores, primera solución 3, segunda solución menos 1 y tercera solución 0. Tenemos tres soluciones reales distintas. Entonces, como tenemos tres soluciones, simplemente lo que hacemos acá es ponerlas. Vamos. Decimos, ok, x1 igual a 3, x2 igual a menos 1 y x3 igual a 0. Entonces, ¿quién serían las intersecciones con el eje X? Sería 3,0, menos 1,0 y 0,0.
De hecho, si usted se da cuenta, el 0,0 se repitió arriba. Claro, eso tiene sentido, porque el 0,0, perdón, chicos, que se me salió, de hecho, me me sacó del sistema. Ok, ¿cómo se llama? El 0,0, vea que se repitió, en este caso se repitió arriba. Ok, déjeme volver a pedir aquí. Vamos a ver, era x1 igual a 3, x2 igual a -1 y x3 es igual a 0. Eso quiere decir que la solución que había escrito aquí era la intersección con x, es el punto 3, 0, -1, 0 y 0, 0. Les decía que tiene sentido que el 0, 0 aparezca en los dos resultados porque el origen es intersección para ambos casos, tanto para X como para Y. Bueno, esta es la solución de este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna observación con este problema que ven en pantalla. ¿Ok? Entonces, pareciera que se entiende la idea general. Muy bien, vamos a resolver otro ejemplo para que ustedes puedan ver variedad de situaciones. Luego, otro ejemplo que podemos abordar es el siguiente. Bueno, aquí viene una pequeña nota de las ecuaciones con radicales. Yo sé que ya lo mencioné, pero no está mal. Resulta ser que cuando usted quiere resolver una ecuación con radical, usted lo que tiene que es buscar eliminar radical. Entonces, ahí un compañero decía que uno lo que hace es elevar la ecuación a la potencia n. Es correcto. Si yo tengo un radical de índice n, uno eleva la potencia en ambos lados. Pero vea qué interesante. Si el índice es impar, eh, si el índice es impar, no se hace prueba, no hay prueba. Entonces, mm, cuando el índice es impar, no tienen que hacer la prueba porque ahí no genera soluciones extrañas. Pero si el índice es par, pues ya ahí lo he mencionado, hacer prueba. Eso es lo único que quería mencionar acá. Ahí viene un poquillo de hablada, pero esa hablada es básicamente haga la verificación de las soluciones. ¿Ok? Eso nada más un pequeño ahí, cuestión teórica. Eh, Vamos a resolver este ejercicio. Claro, ya con solo verla, uno dice, este asunto es un radical. Entonces, ya uno entiende por qué el profe hizo la observación anterior. En este caso, quiero hallar las intersecciones con los ejes coordenados. Aquí me están diciendo que H, el dominio no lo conozco, simplemente lo expresan y el codominio es R. Bueno, me interesa el criterio. Solución. Recuerde que cuando usted tiene el criterio, usted simplemente dice que la Y es igual a la raíz cuadrada de 3x más 4. Entonces, empecemos por lo más básico que es, en este caso, hallar la intersección con el eje Y. Si yo quiero hallar la intersección con el eje Y, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar x igual a 0. Si usted toma x igual a 0, entonces a la hora de sustituirlo, de una vez voy a hacer la sustitución. Si usted cambia, toma el criterio y cambia la x por 0, esto me da el valor y. De hecho, y le va a dar 2. Por lo tanto, como y vale 2, esto quiere decir que la intersección, vamos a poner aquí la respuesta, la intersección con respecto al eje X es el punto 0 en X, 2 en Y. ¿Ok? Esa es la primera parte. Esa parte siempre es más fácil. La que manda un poquillo más de tiempo, la otra, porque hay que resolver una ecuación. Eh, la intersección con el eje X, en este caso, es tomar Y igual 0.
Cuando ustedes toman y igual 0, lo que van a hacer es resolver esta ecuación. Van a resolver 0 igualado a 3x más 4. Y hay que despejar la x. Y bueno, como el índice 2 hay que elevar en ambos lados por esa potencia 2. Es decir, 0 elevado al cuadrado igual a la raíz elevado al cuadrado. ¿Eso qué pasa? Eso lo que pasa es que esta potencia con este radical se elimina, entonces me queda 0 cuadrado, sencillamente da 0. Y 3, y me queda 3x más 4. Y lo que tengo es que hacer ahora es despejar la x. Como es una x simple, como es una x de grado 1, las x de grado 1 se resuelven despejando la x. Paso el 4 a restar al otro lado. Y luego paso el 3 a dividir. De esta forma tenemos la solución menos 4 tercios es igual a x. Ahora, uno podría decir, mira, profe, la respuesta es el punto menos 4 tercios, coma 0. Pero ahí hay que ser suave, suave. Pero no ha hecho la prueba. Hay que hacer la prueba. Entonces, antes de que usted me diga a mí, mira, profesor, yo sé que esta es la respuesta. Esto la voy a poner aquí a la par. Vamos que uno confía que esta es la respuesta. Pero antes de confiar que esa es la respuesta, hágame la prueba. Cuando usted quiere hacer la prueba acá, usted tiene que tomar esta ecuación original, ecuación original, que yo sé que es radical par, y entonces vas a tener que hacerme la prueba aquí abajito. Voy a hacerlo aquí, en este espacio que me queda. Si yo hago la prueba, es básicamente si x, ok, si x vale menos 4 tercios, voy a sustituir en la ecuación original. Si yo hago esa verificación, vamos a ver qué sucede. Vea que en el lado derecho es 0. Y en el lado izquierdo voy a cambiar la x por menos 4 tercios. Entonces, si usted cambia la x por menos 4 tercios y le suma 4, pues resulta ser que eso sí da 0. Entonces, al final, ¿qué sucede? Al final lo que sucede aquí es que le queda aquí que 0 va a igualar a otro 0. Como esto es correcto, como sabemos que esto es correcto, entonces la solución es correcta y por lo tanto, sí puedo afirmar que la intersección es menos 4 tercios, coma 0. Y con eso se acaba este ejercicio. Ok, entonces aquí voy a disminuir un poco la pantalla para que ustedes puedan ver los detalles de este ejercicio. Entonces, intersección con y, se cambia la x por 0, encuentro la y. Intersección con x, cambio la y por 0, despejo la x, pero hay que hacer la prueba porque es un raíz par. Como todo sale bien, esa sería la solución. Ahora bien, eh, ¿qué pasa si no hay respuesta? Eso es una buena pregunta. Si no hay intersección, ¿cómo se pone la respuesta? Antes de proseguir, voy a decirles, en caso de que no les dé una respuesta, cómo se coloca correctamente la, la solución, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes aprendan. Cuando uno tiene respuesta, ¿qué se hace? Bueno, resulta ser que perdón que me devuelva un toque, pero es que quiero buscar un espacio aquí prudente para poder hacer la observación. Me parece, me parece que la observación puede ser aquí, justamente aquí. Resulta ser que una observación.
Si no hay puntos de intersección, puntos de intersección con los ejes, sencillamente usted me pone así. Si fueran X, usted pone esto que significa el vacío. ¿Eso qué es? De hecho, en el fondo esto es como poner una O y un lazo. O pones, si es en Y, pones este simbolito que significa vacío. Para los que no saben, este simbolito, que es, esto lo que representa es el conjunto vacío. Es decir, que no hay soluciones en este caso. Entonces simplemente se coloca así cuando ya de plano sabes que no hay intersecciones para esos casos. ¿Ok? Muy bien. Y creo que nos queda un último ejercicio, porque, ok, es cuando es una fraccionaria. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo cuando aparece una ecuación fraccionaria. Recuerda que eh, fraccionaria significa que aparece aquí un numerador y un denominador. ¿Ok? También se le llama ecuación racional. Así es otro nombre que se le da a una fracción. Resulta ser que cuando uno tiene una fracción donde el denominador depende de la variable X, tenemos algo que se llama las restricciones. Las restricciones son aquellos valores que definen la fracción. Pues, ¿qué importante tienen las restricciones? La importancia de las restricciones, como lo mencioné en la clase de ayer, es que las restricciones no pueden ser soluciones de la ecuación. Entonces, si por A por B las soluciones coinciden con alguna de las restricciones, tenés que simplemente eliminarla o quitarla como posible solución. Y lo otro que he explicado en la clase de ayer es cómo se resuelve una ecuación cuando aparece una fracción. Si ustedes recuerdan, cuando yo tengo una fracción igualado a algo, uno lo que hace es que agarra el denominador y lo pasa a multiplicar. Ahora, ¿por qué el denominador se pasa a multiplicar al otro lado? Porque por propiedades de despeje, cuando está dividiendo, ve aquí la B está dividiendo, uno lo pasa a multiplicar. Entonces, siempre cuando uno tiene una fracción de esta forma, uno termina multiplicando el denominador con el otro lado para que lo que quede ya sea un poquito más fácil de trabajar. Eso cuando estamos en el fondo resolviendo una ecuación de tipo fraccionaria o de tipo racional. ¿Okay? Yo sé que estas ideas ya lo he mencionado previamente, pero no está mal volver a hacer la aclaración. Bueno, dicho esto, entonces resolvamos este último ejemplo de este segundo bloque. Ahora usted puede decir, profe, pero que usted no me ha enseñado cómo se encuentran las restricciones. Ok, eso se ve justamente en la próxima clase. Pero de momento, manejémoslo así. Recuerde que esta cosa es el dominio. Todos saben que esto es el dominio, ¿verdad? Ya eso lo he explicado, que esto es el dominio. Resulta ser que cuando uno tiene el dominio, yo no sé si ustedes logran ver este menos. Este menos significa que está excluyendo. Esto es una exclusión. Ahora, ¿qué está excluyendo? Justamente las restricciones. Cuando ustedes vean que el dominio está excluyendo algún valor, eso son las restricciones. Entonces, ustedes tienen que entender, sí, viendo el dominio de esa función, que las restricciones son x igual menos 3 y otra restricción x igual 0. Ahora, yo podría adelantarme y explicarle cómo se encuentran las restricciones. Es muy sencillo. Para encontrar las restricciones, usted lo que hace es tomar el criterio. Voy a explicarlo una vez, más si me que la mayoría de ustedes ya llevaron este curso. Igual, si no lo han llevado, yo pues, lo voy a explicar con detalles cuando llegue el momento, pero no es nada difícil. Vea qué interesante. Cuando ustedes toman el criterio,
Voy a tomar aquí el criterio, que es esta fracción. En este caso, cuando yo tomo el criterio, ok, menos 6, vea que acá pasa algo muy curioso. Vea que el denominador tiene dos factores. Recuerde que los factores se separan con una multiplicación. Entonces, usted puede decir que esto es un factor y usted puede decir que esto es otro factor. Pues pregunta, en este paréntesis, ¿cuál es el valor X que al sustituir da cero el paréntesis? Pues menos 3, ¿no? Digamos, si usted tomara X igual a menos 3 y lo sustituye en este paréntesis, esto me da cero. Eso es una forma de encontrar la restricción, agarrando cada factor y ver dónde se hace cero. Ahora, cuando aparece una X solita, la X solita solo se indefine cuando toma el valor de cero. Y bueno, estos dos valores que acaba de mencionar son los mismos que aparecen aquí en el problema. Entonces, las restricciones se lo pueden dar o hay formas muy rápidas de poder descifrar o poder hallar esta restricción. La próxima semana, cuando veamos la función racional, ahí vamos a ver más ejemplos para que ustedes vean cómo encontrar la intersección, perdón, la restricción. Pero básicamente ya con esto, ya uno va entendiendo es esa cuestión de la restricción, ¿no? Bueno, eso es un pequeño paréntesis, pero es importante que me darme a entender. Bueno, hagamos la solución de ejercicio como tal. Le pongamos aquí solución. ¿Qué nos están preguntando? En este caso, lo que nos están preguntando son los puntos de intersección con los ejes. Entonces, muy sencillo. Si yo quiero hallar la intersección con el eje Y, es tomar X igual 0. Aquí hay un pequeño problema. Si usted toma X igual 0, yo no sé qué le tira la calco, pero la calco le va a tirar a usted que hay un error, no sé. ¿No es cierto? Sí, de hecho, es una buena, de hecho no sé qué tira la calco cuando el denominador da 0. Buena pregunta. Si yo pongo 5 sobre 0, ¿qué me da la calco? Me da error matemático. Ok. Quiere decir, cuando te le da un error matemático, es porque no hay solución. Entonces, si la cálculo le dice a usted que aquí lo que le está dando es, perdón, vamos a ver. Si la cálculo le dice a usted que ahí hay un error matemático, entonces usted lo que tiene que interpretar es, ya no, simplemente la intersección con Y no existe, vacío. Ahora, en realidad uno ni siquiera tuvo que haber evaluado porque yo ya sé que esto es una restricción, muchachos. Cuando yo tengo una restricción, ni siquiera se puede evaluar. Por eso se llaman restricciones, porque son números que no se pueden sustituir porque no tienen sentido en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar la intersección con el eje X para ir cerrando un poco esta situación? En el caso del eje X, básicamente es tomar Y igual 0. Si usted toma Y igual 0, es agarrar el criterio e igualarlo a 0. ¿Quién era el criterio? El criterio era esto. Arriba, si no me equivoco, era X a la 2 menos X más 6. Voy a revisar si lo escribí bien. Sí, solo que lo puse, le cambié los signos. Aquí es más y aquí es menos. ¿Ok? Ustedes dicen, bueno, profe, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Lo primero, usted lo que va a hacer es agarrar el denominador, usted agarra el denominador y lo pasa a multiplicar al otro lado.
Entonces, si usted agarra el denominador y lo pasa a multiplicar al otro lado, le queda 0 por todo eso que está ahí. X por X más 3. Y esto le iguala al numerador. Lo que pasa es que cualquier cosa multiplicado por 0 da 0. Entonces, no importa que multiplique por 0, esta cosa sencillamente me da 0. Entonces me queda esta cuadrática. Y claro, como me queda esta cuadrática, ya ustedes saben que eso se resuelve con calculadora. Usted dice, ah, mira, qué bonito. Si yo uso la calculadora, recuerde que la cuadrática en este caso, el A vale 1, el B vale 1 y el C vale, por cierto, creo que le cambié el signo aquí, que es un menos 6, y el C vale menos 6. La cálculo le va a dar a usted, bueno, puede que le dé una, dos o inclusive ninguna solución. ¿Ok? Si yo ingreso eso en la cálculo, aprovechando que la cálculo la tengo activada, 1, 1 y menos 6, si ingresamos esos valores en la cálculo, solo que en el modo ecuación 2, 2, 1, 1 y menos 6, nos damos cuenta que una solución vale 2, perfecto, y la otra solución vale menos 3. Ya cuando sale menos 3, ya uno tiene una alarma porque menos 3 es una restricción. Entonces, resulta ser que las soluciones son 2 y menos 3. El problema es que esta cosa es una restricción. Como esta cosa es una restricción, simplemente se descarta y solo toma el primero. Insisto, las restricciones no pueden ser parte de la respuesta. Por lo tanto, respuesta final, la intersección, yo se lo puedo poner acá abajo. La intersección con el eje X es el punto 2,0. Y con esto se acaba este ejercicio. Ok, entonces, ahí muestro la solución completa de esa situación que están viendo en pantalla. Entonces, mucho cuidado cuando van a resolver una ecuación que tiene fracción, porque de plano tiene que analizar cuáles son las restricciones. Porque de hecho, si ustedes no calculan, o más bien no identifican la restricción, estoy casi seguro que me hubieran puesto las dos como respuesta. Y bueno, ya eso, hay un error matemático haber incluido la respuesta menos 3,0, porque de hecho ni siquiera está en el dominio. O sea, ¿cómo vas a poner como respuesta un valor que ni siquiera está en el dominio? Eso es lo que uno llega a entender de esa situación. Ok, ¿alguien tiene alguna duda, consulta al respecto con este ejercicio? Entonces ya con esto ya tendríamos 4 ejemplos, uno gráfico y los otros 3 algebraicos, para que ustedes tengan esa variedad a la hora de estudiar o leer estos apuntes. Ok, entonces, ahí tenemos la solución completa. Voy a poner aquí tamaño 150, ¿verdad? Que es el tamaño estándar que me gusta trabajar aquí. Pues sí, es casi toda la pantalla. Eso nada más le falta un poquito aquí para que justamente llegue a, a tomar toda la pantalla completa. Ok, entonces de esta forma hemos visto las intersecciones con los ejes coordenados.